la derivada de la f es con respecto a x. Y lo que es la y pasa a ser constante. Es como si fuera un número. Entonces aquí tengo, en la cadena tengo una función, dos funciones, tres funciones. La primera función, la derivada es coseno, y dejan todo el resto que está ahí, tal cual. X por y más x a la cuarta. Ahí está la primera derivada. Entonces, ahí está la primera. Ahora vamos con la segunda derivada. La segunda derivada ya saben que es, del logaritmo es 1 partido por el argumento. Es decir, 1 partido por x al cuadrado más y cuadrado más x por y más x a la cuarta. Y aquí está la derivada de la segunda. Y ahora vamos a lo que nos compete, que es derivar con respecto a x de la tercera función. Que lo voy a escribir antes. Pero solamente para que vean cómo funciona. Porque esto lo puedo hacer directo, pero. Ya, entonces aquí me queda lo mismo, coseno del logaritmo natural de x al cuadrado más y cuadrado más x por y más x a la cuarta por 1 partido por lo mismo x. Incluso esto lo puedo ganar aquí debajo para que no esté molestando. Más x a la cuarta. Ya, y aquí viene paréntesis y derivo lo que está ahí. Sabemos que la derivada de x al cuadrado 2x. Esta es una constante. Y la derivada constante vale 0. Ah, no, cero. Los Es constantes son constante. Este es constante. Pero la derivada de x vale 1. Por lo tanto me queda 1 por y. Me queda ahí. Y más la derivada de x a la cuarta, que sería 4x cubo. Y ahí estaría la derivada de x. Entonces es lo mismo que hacían en cálculo 1, pero la única diferencia es que la variable que no aparece aquí abajo se mantiene constante. Bueno, con respecto a y, va a ser lo mismo. Bueno, antes de terminar, generalmente en matemáticas uno acostumbra a dejar las funciones más simples adelante. Que en este caso la más simple sería esa. Y la más complicada al final. Es para darle una estética, ¿no?, a la expresión. Pero arriba igual está bueno. Entonces todo esto que han multiplicado, dividido por aquí, acá no se puede simplificar nada, ¿no?, porque hay sumas. Y ahí estaría también. Ahora lo que quiero es que hagan lo mismo ustedes, pero si no entendieron, pero lo hagan ustedes, sacar la derivada con respecto a ahí. Lo hacen ahora en su cuaderno. A ver si alguien quiere pasar a la pizarra. Denme una hora para Todo lo que estamos haciendo aquí es la base casi de todo el curso, o sea, derivas parciales. Bueno, la primera parte, después en el medio la dejamos ver un poquito, pero después lo volvemos a retomar. ¿Por qué si el I es 0? Ahí sigo teniendo. La derivada, como la y es constante, es como si fuera un 5, la derivada de 5 es 0. Constante es como si fuera un número. De nuevo, no entendí. la derivada Porque del número Es como si tuviera. No, pero me refiero al I cuadrado, que si se supone que es una constante. Es como el i tú lo reemplazaras por un 5. ¿Cuánto te lleva eso? Te queda 2x. El 25 es constante, 0. La derivada de x vale 1. 1 por 5 me da 5. Más 4x al cubo.
No, si eso lo entiendo, lo que yo estoy preguntando es si ahí el i, Ah, el i cuadrado, El X por Y. ahí el x cuadrado, si yo estoy derivando eso, según lo que yo puedo decir, lo puedo derivar igual que en 2x, sí, lo mismo. pero el i, según lo que usted dice, porque yo me equivoqué, que yo dije que era 1, es 0, Sí. porque sigue teniendo i. Acá estoy... Es lo que te estaba explicando aquí. Este es el i. El 5 hace la base de x. Sí, no, pero es que no es eso, profe, era acá. Acá, si yo supone que esto es una constante, 0. ¿cierto? Ya. Y este i es con respecto a ese número que yo pudiera tener, que en ese caso es 5. Sí, Entonces, este es el 0. sí, Ya, ese es el que no va en esta expresión, sería ese. sí. Ya, ahora sí. Ya. Gracias. Ya, yo quiero solamente el resultado de esa derivada con respecto a y. No sé cómo procedería.
¿Le dio? Profesor, Como- Es como derivada de I. aquí por ejemplo, Sí, si derivada de son constantes. Cero. Este sería Derivada 0 de I. radiado más este 13 y 4 x Cero. es igual a 0, ¿cierto? Entonces, Sí, ahí ya lo oí. ese está bien. Ya, entonces, si lo hicieron, la respuesta siempre 2i más x, factor de... Si lo ordenan, no importa, recuerden que no le da Igual importancia. no es- sí, Ah, ya, iba a ir, ya. exactamente. No falta nada. O sea, Aquí, Partir de todo eso podría que al cuadrado más i cuadrado más... ah, ya es. Ese es el resultado. ¿viste? Ustedes se ríen porque yo pregunto. Son malos compañeros. Ya. Recuerden que esto es lo mismo que hicieron en cálculo 1 con un montón de derivadas, pero ahora solamente el único detalle es que aparecen más variables. Muchas veces aparece una doble D, una U, una Z, lo que sea, en vez de. Entonces, por ejemplo, podría aparecer esto, x, voy a decir con el x al cuadrado más 3xz más, voy a colocar una arco tangente, esta es una función que vamos a usar constante, arco tangente, de y cuadrado z. Calcular derivada de W con respecto a x, derivada de W con respecto a y y derivada de W con respecto a z. Serían 3 derivadas por z. El único detalle acá con respecto al... Eso no hay que tocarlo. Ah, sí. Sí, no sé qué parte de esa hoja. ¿Ah? No, si no la pasó digital. Sí, la pasó casi. ¿Está listo? La primera, saben que la derivación exponencial son tres funciones iguales. La exponencial es la primera,
la raíz de la segunda y lo que está en la tercera. Entonces la primera, la derivada exponencial es lo mismo. Y conservan todo lo que está ahí. Por. Después viene la derivada de la raíz. Un medio de la raíz. Y por la derivada de la tercera. 2x, ahora en paréntesis, y 3z. Y ahora lo único que hacen es ordenar la exponencial, la dejan al final, y pasan el 2x más 3z, si quieren le colocan paréntesis, o si quieren lo dejan así, ¿no? La raíz de x al cuadrado más 3xz, y la exponencial. Pero la exponencial se deja tal cual. O sea, Y ahí está la solución. en la prueba yo no la exigí tanto que la ordenen, ¿no? Pero porque ahí ya en la primera parte ya está sacada la derivada parcial. Pero en los libros van a encontrar la respuesta. Pero ahí tenemos que agregarle el más arco tangente de y cuadrado z. Ah, me faltó la otra. Gracias. La derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más eso al cuadrado. Z, todo eso al cuadrado. Por la derivada de lo que está dentro con respecto a x. Pero diré que esta no tiene x y que vale 0. Me había olvidado que no tiene x. Vale 0. Así que todo lo que tenía antes está bueno, pero Faltaba el cero, ¿no? falta el 0. Ahora la derivada con respecto a y, de hecho con ese propósito me dicen que aparezca una variable en una y la otra desaparezca. Esta no tiene y, No, quedaría igual. sí que 0 siempre, porque no tiene y. Pero esta tiene y. Y la derivada del arco tangente es 1 más eso al cuadrado. Aquí lo voy a colocar acá. Por la derivada que está adentro con respecto a y. Que es 2iz. Por lo tanto es 2iz partido por 1 más y a la cuarta z al cuadrado. O sea, si no lo contiene, es cero. 0. O sea, ¿qué quiere decir? Ah, no, las dos contienen cero. Es la única. Sí. Interesante. Era para mostrar eso y al final me enrollo solo. La 1. Ya, el problema ahora es que en las dos está el z. Entonces ahora sí o sí tengo que derivar las dos. Entonces aquí se lo dejo a usted igual. Iría lo mismo aquí, ¿cierto? Porque las derivadas son las mismas. El problema es que la última se deriva con respecto a z. Y la x constante. Entonces quedaría, si la x constante es cero, la y constante, o sea, perdón, la Z es z, mayor. a ver, en la z Casi lo mismo, hay solamente sería hay que un cambio con respecto a la al derivar y cuadrado, eso Cero. me quedaría cero. 0. Y me quedaría en relación a Z. z. Pero esa z, si la derivo, 1. Por lo tanto, quería la derivada de ese 0 y la derivada de esto vale 1, me queda 3x. Y el resto se queda tal cual. Que un medio de la raíz de x al cuadrado más 3xz por la exponencial. Más. Esto debería quedar lo mismo. por eso, ¿por qué le había dado 0? Porque es constante. El primero, esta no tiene x. Ah, ya decía que es 0, igual como la de. La de abajo, Como ni. claro, Sí. con respecto a y, la primera no tiene y sí que vale 0. Y la tercera, hay Están las dos. tal las dos, así que no tengo opción de. Ya, y esto va a quedar lo mismo que esto. Z al cuadrado. La única diferencia es que lo de esto hay que derivarlo con respecto a z. Y sería Y eso sería
y cuadrado. Con el cuadrado y el y cuadrado no se hace 0. Ah, no, es que hay que contar. La contar. Entonces sería 0 o no. Claro, es como tener 2 al cuadrado por z. Y si tú derivas con respecto a z, el 2 al cuadrado se mantiene porque es constante y la derivada de z con respecto a z da 1. Por lo tanto me queda 2 elevado a 2. Ya, ahí ya me enredé. ¿Se supone que las constantes son 0 o no? Cuando sumas Cuando son sumas. Ya, Y eso cuando hay está productos, mal. se conservan. Cuando son productos se conservan. o división se conserva. Suma. Importante ese dato. Suma o resta. Hay que tener una hoja con todo eso. Entonces, cuando es Ahí no, Ya. ahí yo me suma pierdo en el y certamen en resta, el test en todo. eso se comportaría como, como constante y sería 0. ¿Cierto? Sí. Y cuando son Pero productos. cuando son productos o divisiones Se conserva, se se mantiene. conserva. Ya, ahí ten- Muy importante. Ya, vamos con la. Voy a colocar un humo aquí. Vamos a. Le vamos a colocar un poco el enredo que se produce aquí cuando yo tengo un i y arriba tengo un x. Voy a colocar un 3x más un y cuadrado. Solamente eso. Y nuevamente calcular la derivada de u con respecto a x y la derivada de u con respecto a y. Y aquí vamos subiendo de nivel ya. Ya, la primera, la u con respecto a x. Están derivando con respecto a x una y elevado a 3x más 2 más y cuadrado. El problema es que este es constante y ese también es constante. Es decir, la y es constante y la x es la variable. Entonces, cuando no tienen claridad de eso, van a cálculo 1. Es como si el i fuera un 4 y el 3x se mantiene. Más 4 al cuadrado que sería 16. Es como derivar eso en cálculo 1. Y cuando está usted en cálculo 1, cuando aparecía una función de este tipo, la derivada de eso era lo mismo por logaritmo natural de la base y por la derivada de u. Esa es la fórmula. Es decir, cuando ustedes derivan esto, va a quedar lo mismo, 4 3x más 16, por logaritmo natural de la base, pero la base vale 4. Y por la derivada de lo arriba con respecto a x. Bueno, el resultado final sería 3 logaritmo natural de 4 por 4 elevado a 3x más 16. Ya, esto es cálculo 1. Solo que hicieron. Ya, vamos ahora. Acordarse todas las propiedades. Este es como si fuera el 4. Como si fuera el 4. Entonces, en esto, es como si fuera el 4. Va a quedar lo mismo, la primera pasada. Pues el 4 era ahí. Y elevado a 3x más y cuadrado. Ya, ahí está la primera. ¿Estamos listos con eso? Después vamos, dice logaritmo natural de la base. Logaritmo natural de y. Y por la derivada que está arriba con respecto a y.
¿Cuánto es la derivada de arriba con respecto a aquí? 3. Como este es constante vale 0, ¿cierto? Y la derivada de x vale 1, así que me queda solamente el 3. Y este 3 lo paso adelante y dejo y elevado a 3x más y cuadrado por logaritmo natural de y está resuelto. Entonces, cuando aparecen variables arriba y abajo en el exponente, ya se coloca un poco más complicado, ¿no? Si hicieron un buen cálculo 1, por esto de las derivadas, le va a resultar sencillo, Le pasaste las propiedades más que... pero le va a hacer un formulario para que de todas las fórmulas. Porque estas son propiedades de las Mañana derivadas. te traigo Entonces, la- si uno se acuerda de las propiedades, puede operar. Si Sí. uno no se acuerda, hasta ahí llegamos. De la suma, multiplicación, división, resta. Muchas gracias. Ya tenía un formulario para escribir. Ah, gracias. Hermano, tú, gracias. Vamos con la derivada de u con respecto a i. Con respecto a i, esto sí que es un gran problema, porque tenemos variable abajo y tenemos variable arriba del exponente. El único que es constante es el 3, pero el problema no es la constancia. Y para eso no hay fórmula directa que puedan usar. Bueno, hay dos formas de hacerlo. En cálculo lo más probable cuando le apareció una función f de x igual a x elevado a, no sé, lo voy a colocar x al cuadrado, por ejemplo. Lo más probable es que le enseñaron que hagan un z igual a la función, aplicar el logaritmo natural, y le queda el logaritmo natural de x elevado a x al cuadrado. Propiedad del logaritmo, el exponente pasa multiplicando. Y ahora derivan con respecto a x, la derivada con respecto a x. Pero esto como depende de z, depende de x, la derivada del logaritmo de 1 partido por z, por la derivada de z. Y acá tenemos la derivada en producto, que sería la derivada primero, por el segundo sin derivar, más, con 0 el primero, por la derivada del segundo, que es 1 partido por x. Bueno, ahí se simplifica una x. Por lo tanto, la derivada de z, porque vamos buscando cuánto vale la derivada de z, este z como está describiendo pasa multiplicando. Y me queda 2x, logaritmo natural de x más x. Pero el z lo conocen, el z vale x elevado a x al cuadrado. Y ahí estaría en cálculo 1, lo que hacemos en cálculo 1. Ya, pero el profesor Plata nos enseñó otra técnica que consistía en lo siguiente. Si ustedes quieren derivar eso que está allá,
x elevado a x al cuadrado derivado. Esto lo pueden escribir como un exponencial elevado a un logaritmo. Recuerden que el exponencial con logaritmo, una inversa de la otra, es como si fuera un 1. Y escribo x elevado a x al cuadrado. Y esto es lo mismo que, este x al cuadrado pasa multiplicando, propiedad de logaritmo, por eso, por logaritmo natural de x. Y la derivada exponencial es lo mismo por la derivada de lo que está arriba con respecto a x. Es decir, conservo esto por la derivada de lo de arriba con respecto a x. Pero aquí usamos este símbolo. Y esto ya saben que es la x al cuadrado, logaritmo natural de x. Y esto que es la derivada primero, que es 2x por eso sin derivar, más. Conservan eso por la derivada logaritmo, que es 1 partido por x, simplifican y le da x. Y van a ver que esto es lo mismo que está aquí, porque esto que está aquí es lo mismo que eso. Entonces van a llegar que x elevado a x al cuadrado por... Esas son las dos técnicas que se usan para derivar una función elevada a otra función, o que dependa de la misma variable. ¿Se acuerdan de alguna de las dos? Pero la otra, ¿De la primera? de la primera. Sí, la primera vez que no sé. Ya voy a borrar esto del cálculo 1 porque es para ir haciendo el paralelo. Que en el fondo es lo mismo, pero aparecen otras variables. Esa más que esa. Entonces voy a borrar esto de aquí para hacer. Ya, pero esta técnica voy a usar, la que borré. ¿En qué consiste esta técnica? Esto lo escribo como una exponencial elevado al logaritmo de lo mismo, de y elevado a 3x más y cuadrado. Eso. La única diferencia es que yo no puedo colocar eso, porque esto se coloca cuando se deriva con respecto a x, pero aquí hay más de una variable, así que ya no lo pueden usar la comida. Aquí aplico propiedades. Esto que está multiplicando, que sea elevado, pasa multiplicando. Entonces queda e elevado a 3x más y cuadrado por logaritmo natural de y. Y ahora la derivada del logaritmo es lo mismo 3x más y cuadrado por logaritmo natural de y, por la derivada de lo que está arriba con respecto a y. Es decir, la derivada de esto con respecto a y. Pero aquí tenemos un producto. Ya sabemos que esto que está aquí es lo mismo que eso que está arriba. Esto que está aquí es lo mismo que eso. Entonces, para no estar escribiendo acá rato eso, escribo y elevado a 3x más y cuadrado. Acá es la derivada del producto, que es la derivada primero con respecto a y. Cuantante 0 con respecto a y. 2 sí. Por el segundo sin derivar. Más. Conservo el primero. Por el segundo derivado, que es 1 partido por y. Voy a colocar aquí acá abajo. Y estaría terminado el ejercicio. Lo pueden dejar ahí, ¿no? Eso es todo. Ahí está la derivada. La derivada del logaritmo natural de y. Es 1 partido por y. Pero lo paso a dividir. O lo puedo dejar al lado como 1 partido por y. Eso que lleva la operación. Sí, eso pasé inmediatamente la ir dividiendo. Y ahí tienen derivadas, que estas son las más difíciles de hacer. Lo que se sabe en todas las técnicas, bueno, es difícil que... Esto no es difícil. ¿Qué puedo hacer con eso?
Por lo general yo no hago tantos ejercicios de esta inclinación de cálculo 1, llego y voy derivando, pero se entiende que usted no tiene tanta práctica como supuestamente lo tienen los del día. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tiempo como lo tienen los Sí, días. claro, a eso voy. Entonces tengo que hacer la comparación cálculo 1, cálculo 3, cálculo 1, a cada rato con eso. Profe, pero así, esto por ejemplo, ¿en qué yo lo podría aplicar? ¿O es muy abstracto para aplicarlo en algo concreto? En todo, Porque yo no le veo... después cuando estén con circuito, estés con los medidas parciales, con los profes, con Carlos Delgado, con los profes que están ahí. ¿Guardarlos pueden hasta el otro año? Sí. No, si vamos a tener que estudiar todo el verano, vamos a poder acordarnos de no te lo Si llegamos. No, No, porque después le va a decir, ¿cómo no hacer? Profe, ¿y en algún momento usted podría hacer tan solo un ejercicio? Así como para mostrar cómo se... Ah, qué sí. se puede- como para Claro, aplicarlo. Ah, sí, es que estoy haciendo, ¿puedo hacer eso? claro, por ejemplo. Por último, uno así como para Claro, Porque poder, terminando con esto, empieza la aplicación. para poder Claro. visualizarlo un poco. Sí. Que a mí- Vale. No es que necesito todavía más información para aplicarlo. Ya. Ya. Ya el último para voy a colocar nuevamente un doble, no importa la letra doble. Pero la diferencia es que ahora voy a colocar ya. Voy a colocar eso. Solamente eso. X elevado al logaritmo natural de y. Y nuevamente calcular la derivada de W con respecto a X y la derivada de W con respecto a Y. Recuerden que aquí no estoy aplicando derivada del producto de una división, de suma, sino que son potencias. Si ustedes quieren saber cuánto o cómo se deriva esto, deriva con respecto a X, y X logaritmo natural de Y, si no saben cuál es la constante, cuál es la variable, ustedes van a cálculo 1 y dicen, esto es como derivar X, o estoy derivando con respecto a X, y esto es una constante, como este para un 7, por ejemplo. Y si ustedes derivan, 7. sí, 7 menos 1, ¿cierto? Sí. 7 X a la sexta. Es que es lo mismo. Entonces, ¿cómo será? Logaritmo de y de x Logaritmo natural de Y De por X por x al logaritmo natural de Y. menos 1. menos 1. Y está bien. Pero el problema es que cuando llegan a las pruebas se confunden Sí. y andan en enredo. Sí, lo que pasa es que por lo mismo que tenemos un listado de propiedades, pero en el momento que las tenemos que aplicar, se nos atraviesan todas las propiedades. Así que les sugiero que en la prueba, si no tienen claridad, hagan esto que esto que dice aquí. Entonces, ahí vamos a usar la relación que hay. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la derivada de W con respecto a Y? Este es constante, entonces, este es constante.
Acá lo ponen que esta era la constante. Y eso es esto. Esto es como es constante, es como tener un 5 abajo y habría un logaritmo natural de y o de x. ¿Cómo se deriva eso? Y eso ya lo había hecho. ¿Qué era esto? ¿De acuerdo? Quedaba lo mismo por logaritmo natural de la base, en este caso de 5, y por la derivada de la variable con respecto a y, que en este caso es 1 partido por y. Es decir, me queda 5 elevado al logaritmo natural de y por logaritmo natural de 5, si quieren, partido por y. Acá exactamente lo mismo. Entonces, si usted lo compara con esto, va a quedar lo mismo. La constante queda lo mismo por logaritmo natural de la base. Es decir, logaritmo natural de x. Y por la derivada del logaritmo. Pero la derivada del logaritmo sabemos que es 1 partido por y. Aquí lo estoy anotando. Ya, entonces como esto vale 1 partido por y, lo coloco abajo y estaría listo el ejercicio. Terminado. Tomo los dos términos, los juntos. Claro, lo junto ahí, como el logaritmo de y es 1 partido por y, el partido por y lo paso dividiendo los dos y ahí estaría terminado. Ahora sí, ¿entienden esto? Que, bueno, todo lo que hice, van a entender los libros de cálculo o los libros si van a los libros de física avanzado o un libro de estos mismos de ingeniería avanzado. Se van a encontrar con estos símbolos y, bueno, el que no lo ha visto antes no va a entender nada. Gracias. Pero ahora con esto ya tiene una... Gracias por el ánimo, profe. No, pero ahora con todo esto que les di, Ya lo viste, ya la noción, ahora sí que van a poder No entender, lo vieron, no pierden el tiempo cogiéndose. van a entender esos cálculos que aparecen en esos libros. Por eso no es recomendable que un alumno que viene entrando a la universidad agarre un libro de, no sé, de ecuaciones diferenciales, porque no va a entender nada, porque son cosas como esas que no Está en otro idioma eso. están en otro idioma, pero después que ustedes entiendan cómo se han generado las cosas, van a poder entenderlo y van a ver que la matemática es bella. No, llevo años por lo mismo tratando de enamorarme de la matemática en el caso. Como método de cultura. Sí, como método de tortura. De hecho, hasta la química la entiendo más que. Yo me ocupo matemática, profe, a fin de mes cuando me la... Y ahí me doy cuenta que no es bella. Ahí te das cuenta que fracasaste con la matemática. Saldo menos. Me salió menos en el PGI. Tiene que pasar una miradita a las propiedades. Sí. Sí, están claritas Le las propiedades. apliqué el coseno. La propiedad del coseno, para A ver, ¿qué lo borré? Vamos con una definición. Para lo que importaba. Para lo que importaba, sí. Ahora
cocinar, mantenerlos más ocupados. Pues, no hubiera habido tanto de esto, pues, ni que tenían tanto tiempo libre que pensaban, pues. Póngale un uno profesional al tiro. Pero sí, los grandes matemáticos, ¿quiénes son? ¿Son hombres o son mujeres? Hombres, pues. Los filósofos. Porque eso estaba limitado a los hombres, pues, o sea, por lo menos las mujeres eran de segunda categoría, no podían, no saben. Ellas no pensaban, ellas tenían que criar hijos. Como tenía que haber y sido cocinar. siempre, ¿sabes? No, si una mujer pensaba, la mandaron a la hoguera. Yo creo que si te dijeron tiempo libre a la mujer hubiera sido más complejo la cuestión. Habríamos que haber mejorado. No, ya no hubiéramos existido ya pues. Hipatía, que fue una de las grandes matemáticas de la historia. Hipatía, una griega. ¿Por qué Esa todos los la mandaron a- matemáticos son griegos y La mandaron a matar, la persiguieron. Porque aquí los Porque incas y los- superó a la hombre. igual tenían pero nunca hemos estudiado eso. ¿Cómo se llamaba? Hipatía. Hipatía. Hay una película bien bonita, no es bonita en realidad. O sea, no es bonita, pero la Trágica. historia. La historia Pero siempre se les persiguió. siempre es expresiva. Y después una mujer que se hizo pasar por hombre en la monarquía en Francia, que era Sí. para publicar, Sí. porque no la De hecho, hay aceptaron. varias mujeres que se hacían pasar por hombres para poder. Ay, sí. Ya, pero imagínate, estamos hablando de la historia y. Lleno de Céntrese, por favor. Estamos hablando de las mujeres que se transforman en hombres y hay otras mujeres que hombres que hay hartos hombres medio mía chica. Así, corte. Estamos hablando de historia, estamos hablando de algo serio con el profe y me mete sus cosas de carro chico. Pero no puede ser. Profe, échelo de la sala, por favor. Sandra, sal de ahí, por favor. Cállate. Estos símbolos que aparecen también en los textos, un triángulo al revés, que significa vector gradiente. Este vector gradiente tiene otra cosa que las derivas parciales con respecto a x, obviamente en x0. Aquí son varias variables, son n variables, x1, x2, x3. Entonces empezamos con x1, después pasamos a x2, f de x3, punto suspensivo, hasta llegar al último que sería f de x. Pero el requisito es que estas derivadas tienen que existir. Si hay alguna que no exista, ya obviamente el vector gradiente no puede. ¿Ese es una D o el símbolo? Este es el símbolo de derivada parcial, ¿cierto? Sí, pero el Es de abajo. Abajo. Triángulo significa vector gradiente. ¿Ves? Eso es. Ese triángulo se llama nabla. Nabla. Claro, el borde de una negativa. Entonces, el gradiente, que es un vector que, bueno, si uno lo mirara en 3 dimensiones, es un vector que está abajo en el piso, pero la superficie está arriba, es como una proyección de un vector que está a una cierta altura, pero se dibuja abajo. Le falta una componente para subir al... Entonces el vector gradiente lo único que indica es la dirección del vector tangente, pero no la posición, porque la posición está arriba y el vector está abajo en el... Ejemplo, Dirección. Es el vector dirección, no posición. Solo la dirección. Solamente la dirección. La dirección donde se mueve entre Se comillas. va frente a un ángulo. Sí, que no tiene mucho. Después, cuando lo mezclemos con otras cosas, ya no. Ya, la f de, por ejemplo, un ejemplo de esto, ya para no hacer tanto. Coloquemos cosas más. Más reales, luego de 20. Profesor, hay el delta XY
Sí. Es con respecto al eje X, arriba donde dice tanque, De aquí son, este representa ¿O un número? X1, X2, un número. Ah, ya. son una variable. Ya. Y que están representadas aquí, aquí está, esto representa cada uno de estos que está aquí. Ah, ya. Ok, gracias. Porque lo que podría decir que existe deriva parcial de f con respecto a x1, deriva parcial de f con respecto Con a respecto a x2. X2, ahí Y para no escribir todo, le coloco una. Por ejemplo, aquí le puedo pedir calcule el gradiente de f en el punto 1, o coloquémoslo al revés, 2, menos 1. Entonces lo que van a tener que hacer aquí, la solución, derivar la f con respecto a x y sacar la deriva parcial de f con respecto a y. Pero utilizando los valores de X y X. No, de cual, claro, de x y al final reemplazan el 2,1. El 2 lo reemplazan por o el x, ¿no? Primero se deriva y después al final Reemplaza. en el resultado de la derivada reemplaza. Reemplaza. Recuerden que cuando ustedes derivan con respecto a x, constante y constante. Así que derivada de x cubo sería, pasa el 3 multiplicando y disminuye en 1. Y me queda 6 y el resto se mantiene. Aquí la derivada con respecto a... ¿Qué sería? Se calcule el gradiente. 6x y 6x a la cuarta. ahí sería X. Aquí sería 5, ¿cierto? Ah, vale. Y el otro vale 0 porque no tiene x. Ahora con respecto a y, este 2 pasa multiplicando, se mantiene. Y aquí este pasa multiplicando, este vale 0 y el último me queda. Ah, no, pero Cuatro. la misma. Y ahora que tienen las dos derivas parciales, así entonces dicen el gradiente de f en el 2, menos 1, reemplazan cada una de las derivas parciales en el 2, menos 1, en el 2, menos 1. Bueno, lo pueden hacer directo, ¿no? En el primero, cuando ustedes reemplazan el 2, menos 1, esto le queda 4. 4 por 6, 24, menos 1 al cuadrado da 1, si me queda 24. Este vale 2, me queda 12, menos 1 al cuadrado, que sea la cuarta, me da positivo, me da menos 12. Más el 5, así que esto me queda 17. Así que el primero, si ustedes hacen el reemplazo, le queda 17. Ahora reemplazan lo mismo, 2 al cubo, porque el x vale 2, queda 8, 8 por 4, 32, pero el y vale menos 1, así que me queda menos 32. Este vale 4, 4 por 12, 48, pero este vale menos 1, impar da negativo, me da menos 1, con menos me da más 1. Así que me queda 48 por 1, que es 48. Menos 4. Bueno, esto me da 16, 16 menos 4 me da 12. Por lo tanto, el gradiente sería
¿Qué significa gráficamente esto? Lo voy a hacer aquí, una idea no es. Por ejemplo, aquí arriba tiene la superficie, la gráfica de Z igual a f de x como y. Supongamos que este. Y aquí voy a colocar aquí el 2, a este lo voy a colocar en negativa, pero están para el otro lado. O lo hago por este lado. Menos 1. Voy a colocar aquí el 2. Este tiene una imagen acá arriba en la superficie. Vamos a suponer que ahí está el punto. Pero el vector que me dio, el vector gradiente es 17. 17 para x. Entonces 17 está para acá, 17. Y 12 está para acá, 12. Entonces trazo. Este sería el vector gradiente. Pero este vector uno lo eleva acá. Lo que le voy a explicar porque esto es como si fuera el piso. Entonces, lo que hago, este vector que se genera acá arriba, es como bajarlo. ¿Y qué significa eso? Que la curva, en este caso, si yo trazo una curva aquí, esta curva sigue esta dirección. Eso lo vamos a ocupar después para tangente y todo eso. Pero todavía no llegamos a eso.